Acá tienen un ejemplo, dice grafiquemos las rectas de ecuaciones igual x y igual x menos 2. Cuatro ecuaciones. Si se fijan, la pendiente aquí es 1, 1, 1 y 1. Siempre son paralelas, entonces. Luego tenemos las rectas perpendiculares, que son aquellas que se intersectan en un punto y además forman un ángulo de 90 grados en la intersección, es decir, acá. Tenemos esta recta L1 y tenemos esta recta L. En ese punto que se intersectan, aquí forman un ángulo de 90 grados. Y además que, ¿cómo sabemos cuando son eh, perpendiculares? Escribimos cada una de las ecuaciones de estas rectas en la forma principal y si se da que la multiplicación o el producto entre m1 por m2 resulta menos 1, entonces las rectas son perpendiculares. Ejemplo, y igual 4x más 3 y la otra ecuación es y igual un cuarto de x más 1. Si nosotros tomamos 4 por menos un cuarto, eso me va a resultar menos 1. Por lo tanto, inmediatamente yo puedo decir que las rectas son perpendiculares. Y por último, las rectas coincidentes. Dice que si L1 y L2 son coincidentes, entonces sus pendientes M1 y M2 son iguales y su intercepto con el eje de ordenadas n o con el eje y en ambas rectas son iguales, es decir, las rectas coinciden punto a punto. Es decir, en términos vulgares, nosotros podemos decir que dos rectas son coincidentes si son exactamente iguales, tanto en su pendiente y en su intercepto, o en su n, en su coeficiente de posición. ¿Ya? Luego tenemos los sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales nos van a indicar dónde dos rectas se intersectan, pero no forman un ángulo de 90 y por lo tanto no son perpendiculares. Ejemplo número 1. Dice, con la corriente a su favor, una lancha navega a 100 km por hora y con la corriente en contra navega a 70 km por hora. ¿Cuál es la velocidad de la corriente y la de la lancha cuando el río está en calma? Vamos a ver la solución, dice. Sea x la velocidad de la lancha cuando el río está en calma y sea y la velocidad del río o de la corriente. Entonces x más y nos va a dar la velocidad de la lancha con la corriente a su favor. Mientras que x menos y es la velocidad de la lancha con la corriente en contra. Por lo que x más y va a ser 100 y x menos y va a ser 70 kilómetros, que es lo que nos dicen acá. Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Con las mismas dos variables, tales que esta ecuación entonces forman un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Ya? Resolviendo entonces el sistema de la siguiente manera, o sea, vamos a ver después los métodos de resolución, pero vamos a llegar a estas soluciones. X va a ser 85 e Y va a ser 15. ¿Cómo se resuelve entonces un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2? Hay diversos métodos de solución de un sistema con dos ecuaciones lineales con dos variables. Entonces vamos a ver los más importantes. Primero es el método por sustitución. Este método se resume de la siguiente manera. Se despeja una de las variables de cualquiera de las ecuaciones. La variable despejada en el paso 1 se sustituye en la otra ecuación por su correspondiente expresión y se resuelve lo que resulta. Es decir, tomo las dos ecuaciones, elijo una, la que yo quiera, despejo una letra, por ejemplo, despejo y. Como las coordenadas de x y de y en ambas ecuaciones tienen que ser iguales porque hay un punto en común, que es el punto que estamos buscando, reemplazamos este valor en la otra ecuación para que nos quede solamente una variable. Entonces el valor de la variable obtenido en el paso 2 se sustituye en la ecuación obtenida en el paso 1. Vamos a ver un ejemplo. Teníamos la ecuación x más y igual 100 y x menos y igual 70. Si despejamos a la variable y de la ecuación asterisco de la primera, vamos a tener lo siguiente. Y igual a 100 menos x. Segundo paso, sustituimos a la variable y por 100 menos x en la ecuación 2. Es decir, tenemos x menos y igual 70, pero ahora y vale 100 menos x. Por lo tanto decimos x menos y menos 100 igual 70. Resolvemos esto, me queda 2x menos 100 igual 70. Y finalmente resuelvo una ecuación de primer grado con una incógnita, x. Encontramos el valor de x que es igual a 85. Una vez que encontramos el valor de x, podemos reemplazar este valor de x acá, en y igual 100 menos x, en la ecuación donde despejamos y, para obtener inmediatamente el valor de y. Entonces decimos 100 menos 85 igual 15. El siguiente método es el método por igualación. Primero, de cada ecuación se despeja la misma variable, es decir, la misma letra.
Segundo paso, se igualan las expresiones obtenidas en el paso 1 y se resuelve la ecuación que resulta. 3. El valor de la variable obtenido en el paso 2 se sustituye en una de las ecuaciones obtenidas en el paso 1. Ejemplo, Juan y Jaime salieron del DF en sus respectivos autos a Acapulco, del Distrito Federal. Juan condujo a una velocidad constante de 60 km por hora. Si Jaime salió una hora después que Juan, conduciendo a 90 km por hora, ¿a qué distancia desde el Distrito Federal y en cuánto tiempo alcanzó Jaime a Juan? Vamos a ver la solución. Sea D entonces la distancia del Distrito Federal en que Jaime alcanza a Juan y sea T el tiempo transcurrido para Juan cuando es alcanzado. Entonces, T-1 es el tiempo que transcurrió para Jaime hasta alcanzar a Juan. Dado que la velocidad se relaciona con el tiempo y la distancia, así, velocidad igual distancia partido por tiempo, se tiene que 60 va a ser la distancia partido por tiempo, cierto que es la velocidad de Juan, y 90 va a ser la velocidad de Jaime, distancia partido por tiempo, pero el tiempo de Jaime es tiempo menos 1. O sea, 60t menos d igual 0. Y al otro lado tenemos 90t menos d igual 90. Resolviendo por igualación, despejamos la misma letra. Es decir, despejamos... resolviendo por igualación, entonces el siguiente sistema, podemos despejar d de cada ecuación, por ejemplo. Y decir, d va a ser en este caso igual a 60 y en el segundo caso va a ser 90t menos 90 igual d. Igualamos. 90t menos 90 es igual a 60. Y luego despejamos con una ecuación de primer grado. Nos queda que t es 3. Sustituyendo el valor de t3 entonces, en la ecuación, acá, 60 por 3 son 180, entonces d es igual a 180. ¿Sí? Luego tenemos el método gráfico, que la gráfica de cada ecuación de un sistema de 2×2 de ecuaciones lineales es una recta, por lo que el método gráfico dice lo siguiente. Consiste en representar gráficamente las ecuaciones del sistema para determinar si hay la intersección de las rectas que las representan. Ejemplo número 4. X menos y igual menos 1 y 2x menos y igual 1. Se tabulan las ecuaciones despejando a cada una de ellas. Observe. Cuando uno dice tabular quiere decir que escribe la tabla para obtener determinados valores. Yo le voy dando un valor a una incógnita y obtengo el valor de la otra. Por ejemplo, si x vale 0, entonces y vale 1 en esta ecuación. Si x vale menos 1, entonces y vale 0. ¿Sí? Eso es en el caso de la ecuación número 1 que despejamos y. La segunda ecuación también despejamos y para trabajar más cómodo y decimos, si x vale 0, entonces y vale menos 1. Si x vale 2, 2 por 2 son 4, menos 1 son 3. Luego graficamos, ¿cierto? Y ahí hay un punto. Entonces podemos considerar ese punto. 2,3. Entonces ese es el punto de intersección. ¿Ya? x2 y igual 3. Ahí está la solución del sistema. Por lo tanto, un sistema que tiene solución única se llama sistema determinado, compatible, consistente o independiente. Y se caracteriza en que las rectas que son gráficas de las ecuaciones que lo forman se intersectan exactamente en un punto cuyas coordenadas corresponden a la solución del sistema. Otro ejemplo, tenemos ahí dos ecuaciones, se intersectan en un único punto que es la solución del sistema. Un sistema de ecuaciones lineales que tiene un número infinito de soluciones se llama sistema indeterminado o dependiente y se caracteriza en que las gráficas de las ecuaciones que lo forman son la misma recta, o podemos hablar también de rectas coincidentes. Esta recta es igual a la otra, o sea, esta es igual a esta, la gráfica. Y un sistema que no tiene solución alguna se llama sistema inconsistente o incompatible y se caracteriza en que las gráficas de las ecuaciones que lo forman son rectas paralelas y distintas entre sí. Son paralelas, nunca se van a tocar. Espero, muchachos, que les haya quedado claro entonces la unidad, y cualquier duda o consulta por favor envíenla al correo. La guía es de todo lo que hemos visto y de algunas cosas anteriores que deberían manejar. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima unidad. Muchas gracias.